Buenas tardes, profesora. A continuación voy a presentar mi, el código del problema a resolver. En este caso, yo escogí la suma de Gauss, que aquí como podemos ver, ya tengo el código que implementé para la resolución de este problema. Entonces, la suma de Gauss es la suma de todos los números naturales, por ejemplo, desde el cero, bueno, en este caso desde el uno hasta n números. Aquí, entonces, por ejemplo, uno va sumando uno más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 así hasta n. Entonces, la fórmula por la que se rigen es esta de aquí, que es n por n más 1 dividido sobre 2. Para iniciar este problema, iniciemos definiendo el tipo de modelo sí, los tipos de modelos. Entonces, en este caso utilizo el modelo small, el segmento de dato, que es punto data, y estas son 5 variables que utilicé ya que me fueron demasiado útiles para la implementación de este programa. Aquí tenemos las cadenas de caracteres. Bueno, aquí está el nombre de la cadena, la directiva que es DB, define byte de 8 bits. Y aquí estas funciones de 0,9 que implementamos para dar los espacios que necesitamos a la hora de imprimir esto para pues darle una mejor estética a nuestro programa. Por otro lado tenemos la suma gaussiana, que este es el título del programa. Ahora aquí la función 1013 que nos va a permitir dar como los saltos de línea en los programas. Entonces, el signo de pesos que nos indica que hasta aquí se termina de leer esta cadena llamada título, y a continuación tenemos otra cadena llamada sucesión, en donde aquí imprimo esta cadena de caracteres que es solamente una representación de la sucesión. Entonces, aquí igual utilizo la función 1013 para los saltos de línea, el signo de pesos para que lea hasta ese punto. Bueno, aquí tenemos otra cadena de caracteres llamada fórmula, donde aquí imprimo para imprimir la fórmula de la suma de Gauss. Como podemos ver aquí, voy a voy a compilar rápidamente para que veamos que hasta este punto pues solamente lo que hago es imprimir cadenas. Por ejemplo, aquí tenemos la suma gaussiana y bueno, como vemos, me imprime la suma de Gauss. Y bueno, hasta este punto tenemos esto, la suma gaussiana que nos lee esta cadena de caracteres, pero antes de eso, nosotros todas estas son cadenas de caracteres que lo único que van a hacer, va a ser imprimirme en la consola de vídeo del emulador. Entonces aquí tenemos, para poder leer las cadenas de caracteres, utilizo utilizamos estas funciones de @data, el data segment, para poder apuntar a la dirección de esta cadena, identificándola con el nombre que nosotros la hayamos puesto, ¿no? Entonces aquí apuntamos primero a la cadena título, que va a apuntar a la cadena título, y la cadena título nos va a imprimir esta cadena de caracteres que tiene que ir entre comillas simples para diferenciarse. Entonces, después de imprimir la primera cadena, seguimos así sucesivamente con las demás. Por ejemplo, ahora imprimimos la cadena caracteres, que lo único que cambia, pues es el identificador de cómo le hayamos puesto a las distintas cadenas que utilizamos. Entonces aquí yo mando a imprimir primero a la cadena título, luego a la cadena sucesión, luego a la cadena fórmula, luego a la cadena fórmula 1, fórmula 2,
Y todos estos, pues bueno, tienen cierto, están definidos por cadenas de caracteres que, bueno, aquí fui poniendo. Y esto de visual, hasta visual 6 es, la utilicé para la representación geométrica de una pequeña representación geométrica de lo que es la suma de Gauss. Entonces, el dato n aquí lo utilizo para que me imprime el mensaje de que le pida al usuario ingresar un número desde pantalla, igual aquí dato ingresado. Esto va a ser para darme una representación de la suma de Gauss dependiendo del número que el usuario digite. Por ejemplo, si el usuario me digita un 11, por ejemplo, si el usuario aquí me digita un 11, aquí lo que hago con estas cadenas es que voy a acomodar el número 11 dentro de la fórmula de Gauss. Entonces aquí, en vez de tener n, pues ya, aquí hago que me imprima el 11 más 1 entre 2. Eso es lo que hago con estas cadenas de caracteres. Solamente es para que se vea un poco mejor el programa, pero son todas estas. Entonces aquí hasta acá, hasta Visual 6, imprimimos la cadena de caracteres de lo que va a ser la representación geométrica de la suma de Gauss. Y aquí igual, con el arroba data apuntamos y el offset a la cadena de tipo de dato n. Y dato n pues nos va a pedir va a imprimir el mensaje donde va a pedir el número. Entonces aquí ya con la función 01 y la interrupción 21H, el usuario va a poder ingresar un número desde el teclado y lo que va a hacer es que aquí utilizamos el ajuste AAS para, para que no nos maneje ese 31, ya que como vemos aquí en el código ASCII, los números decimales están representados por ejemplo, el 0, 30, 1, 31. Entonces, para evitar manejar esos números, ajustamos con este y lo que hace es que solamente ajusta para que tengamos, en vez de tener el 31, bueno, tengamos el 1. Ahora, como sabemos, cuando nosotros ingresamos un número desde el teclado, siempre se va a almacenar en el registro AL. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, entonces las variables que había comentado al inicio las utilizo. En este caso, aquí, como podemos observar, están inicializadas en 0, a excepción de N2. Bueno, que N2 tiene el valor de 1, pero eso lo explicaré un poco más adelante. Entonces, eh, esta de D me va a representar las decenas, U me va a representar las unidades y S me va a representar una suma. Y n va a ser el número bueno, la cantidad de números hasta donde yo quiero sumar. Entonces, aquí, por ejemplo, ya le pide al usuario con la interrupción 21H y la función 01 que digite un número, ajuste a ese para obtener este 1. Y ahora, como se almacena en AL, lo que hago es que hago un respaldo de ese valor que ya ingresó a D, que van a ser las decenas. Pero aquí había un pequeño problema, ya que para poder ingresar un número de 2 dígitos desde el teclado, tenemos que hacer un pequeño ajuste de decenas de unidades, ya que como sabemos, un número de 2 dígitos se compone de decenas y las unidades. Entonces, por eso es que utilizo esta variable. Entonces, lo que tengo en AL, que por ejemplo, si el usuario ingresa un 11, primero me va a ingresar un 1 y luego me va a ingresar el otro 1, como podemos ver. Voy a hacer voy a compilar para que se alcance a ver mucho mejor, pero este sí está tardando un poco. Entonces ya está voy a correr el programa. Entonces, hasta ahorita, estas son las impresiones de las cadenas que he hecho. Y aquí, como dije, lo de visual, este es visual 1, visual 2, visual 3, que me va a ir imprimiendo los símbolos ASCII que yo haya escogido. Entonces, aquí, como dije, en la cadena ingresa dato, aquí me está pidiendo ingresa n números a sumar. Entonces, como había dicho, si el usuario quiere ingresar, por ejemplo, un 11, veamos aquí que, bueno, ya se cambió, pero
voy a detener la simulación y voy a simular paso por paso, en donde me pide el número 1. Creo que ya me pasé. Entonces, aquí eh, bueno, me va a pedir ingresen el número de sumario y como había dicho, si queremos ingresar, primero nos va a pedir el número 1 porque vamos a ir ingresando este número de 2 dígitos por partes. Entonces, primero, para formar el 11, pues son 2 unos. Entonces, primero ingreso el 1 y ahora vuelve la interrupción 21H y aquí ya me vuelve a pedir el siguiente 1 que ya había ingresado. Entonces, observa aquí que me aparece se almacena un 31 porque así está representado en código ASCII al registro bajo de AX, en AL. Entonces, con el ajuste a ese, lo que hacemos es que me lo convierte, aquí ya está. Entonces ya tenemos los dos valores. Y ahora, sí, lo que hacemos lo que hago para obtener este 11, ya que solamente ingresados así, solamente son 2 unos por separado. Entonces aquí lo que hago es que respaldo el 1 que está en AL, del primer 1 que ingresó lo respaldo en la variable D. Y luego aquí, como vimos, pide con esta interrupción y la función 01, pide el segundo dígito del número y ya es otro 1 y con el ajuste a ese, bueno, lo que hace es que le resta los 30H para dejarlo en 1. Entonces, aquí se vuelve a almacenar en AL y AL pues vuelve a valer 1. Entonces, ahora AL lo respaldo en la variable U, que van a ser mis unidades. Y lo que hago a continuación es que eh, como yo aquí había respaldado lo que tenía L, que era 1, lo respaldé en D, y la variable D ahora vale 1. Entonces, ahora lo que tenga D lo voy a respaldar en AL y va a ser un 1. Entonces, ahora AL vuelve a tener un 1. Pero aquí lo que hago es que, como había dicho, que un número de 2 dígitos se compone de decenas y centenas, lo que hago es que voy a mover un 10 al registro BL, o puede ser a cualquier registro, pero lo voy a mover a BL y voy a multiplicar BL por 10, AL por 10 para obtener las decenas del primer dígito que el usuario ingresó. Entonces aquí yo multiplico D, que vale, bueno, lo que tenía de que es 1, lo muevo a L, y ahora BL tiene un 10, eso me va a dar va a ser 1 por 10, que va a ser 10. Entonces ahora aquí realizo con la función mul, multiplico 1 por 10 y recordemos que aquí todos los valores de AL se van los resultados de la multiplicación se van a guardar en AL. Entonces ahora AL ya tiene el valor de la multiplicación, que es 10. Entonces ahora voy a respaldar el valor de las unidades, voy a sumar lo que tenga AL, que AL tiene un 10, que fue el resultado de la multiplicación, con U, pero recordemos que aquí U tenía el valor del segundo dígito, que eran las unidades que el usuario ingresó, tenía este 1, ya que este otro 1 que ingresó ya lo multiplicamos por 10 para obtener las decenas. Entonces ya sumando 10 más el 1 que tenía U, tenemos finalmente el 11 y ya lo almacenamos en la variable, lo guardamos en la variable n y ya, así es como logré obtener que trabajáramos con el número de 2 dígitos que el usuario ingresó. Entonces aquí vuelvo a imprimir con el @data punto y el offset al dato ingresado. Y aquí, como había dicho, en dato ingresado lo que hago pues solamente es implementar con la fórmula de Gauss para que el usuario
vea en la fórmula de Gauss el número que le ingresó. Esto se va a hacer, creo que, más entendible si lo compilo. Entonces aquí con dato ingresado, lo que este dato ingresado 1. Otra cosa es que aquí hago el ajuste, lo que, como yo no había, como lo que tenía L, que era el 11, lo respaldo en la variable n, y n está inicializada en 0, porque no sabía cuánto valía, hasta ahorita que acabo de hacer el respaldo, que ya toma el valor de 11, que va a ser el número de elementos a sumar. Entonces ahora sí, apunto con esto de ADATA para la impresión de la cadena, y ahora lo que tenga n, que es 11, porque aquí n va a ser igual a 11, lo que tenga n va a ser igual a 11, lo muevo al registro AL, y ahora con la función AM para desempaquetar el código ASCII, ahora hago estas funciones, estos movimientos, y con la función 02 para la impresión de lo que almacena n. Entonces, como para hacer el ajuste a L se tiene que tener el valor en la L, lo movemos a L. Hacemos el ajuste a M con la función 02 para imprimir, y ahora le sumamos los 30H bueno, para el ajuste. Y bueno, aquí todo esto es para la impresión. Y bueno, desempaquetarlo del código ASCII. Entonces, aquí de todo ingresado, aquí esta n debería de ser minúscula. Entonces aquí lo que hago es lo mismo. Entonces aquí lo que hago es que, como voy a implementar esta fórmula, quiero que se me imprima el 11, que el usuario ingresó por 11 más 1 sobre 2. Entonces, por eso es que imprimo 2 veces n, para que se lleve a cabo eso, pero entonces aquí es dato ingresado 1 y dato ingresado 2 para que me vuelva a imprimir, para que me imprima 2 veces el 11 de acuerdo a la fórmula, bueno, siguiendo la fórmula. Entonces aquí me vuelvo a imprimir un 11, y de divisor, de divide, solamente me va a apuntar a una cadena de caracteres, que son estos guioncitos que vamos a tener que definir aquí arriba. Aquí está, divide, que son estos simples guioncitos que le van a dar el formato a la fórmula. Y bueno, divide 2, bueno, divide 1 es un solo número 2 de la cadena de caracteres, pero solamente es para lo de la fórmula. Entonces, como ya había dicho, le doy formato a esta fórmula dependiendo del número que el usuario me dé. Y entonces compilamos, y aquí podremos observar lo que acabo de comentar, que es voy a correr el programa, y ahora sí, bueno, son todas las cadenas de caracteres que ya había explicado, las imprimimos, y bueno, esta es la representación geométrica de una suma de 7 números naturales de la suma de Gauss. Y bueno, ingresé números a sumar. Con el ejemplo que estábamos era con el número 11, que nos pide 1 por 1, pero al final hacemos el ajuste multiplicando por las escenas y sumando las unidades, y aquí podemos observar lo que había comentado, que imprimo 2 veces el resultado. El número que el usuario ingresó fue 11 por 11 más 1. Entonces, aquí vamos a ver. Esto se divide 1, y hasta aquí ya tenemos lo de la fórmula. Y entonces aquí ya empieza las operaciones, por así decirlo. Empezamos las operaciones, que bueno, van a ser la multiplicación, la suma y la división. Entonces aquí, como n vale 11, movemos lo que tenga n, lo muevo al registro BL para poder llevarlo a cabo. Entonces, n2, como había dicho acá anteriormente al inicio, n2 tenía el valor de 1. Aquí lo definí. Aquí n ya es un valor que yo definí. Entonces, n2 vale 1, porque ya está definido desde el inicio. Entonces, aquí n2 tiene el valor de 1. Voy a poner n2, que vale 1. n2 va a valer 1, y lo muevo al registro BL. Y no lo muevo, perdón.
como N2 vale 1, solamente hago directamente la suma de BL, que BL le di el valor de 11 porque lo que tenía N lo movía al registro BL y ahora BL vale 11. BL va a valer 11. Y lo voy a sumar con lo que tiene N2, entonces sería BL más N y esto pues va a ser igual a 12. Porque así nos lo dice la fórmula. La fórmula nos dice que es N por N más 1 dividido entre 2. Entonces, primero resolvemos el paréntesis y por eso es que primero estoy sumando 11 más 1 y esto pues nos va a dar 12. Entonces, ahora el resultado se almacena en BL, se queda en BL y ahora lo que tenga N va a seguir valiendo 11. N va a seguir valiendo 11. N va a seguir valiendo 11 porque yo no le he asignado un valor distinto a 11. Entonces ahora vuelvo a respaldar lo que tenga N, que es 11, lo respaldo en AL. Entonces ahora AL, con ese movimiento, AL ahora vale 11. Y entonces ahora sí hago la multiplicación de lo que tenga AL con BL, pero como había dicho, BL ahora vale 12 porque aquí almacenamos el resultado de la suma. Aquí le estamos indicando que va a sumar BL más N2 y que lo almacene en BL. Entonces, por lo tanto, BL ahora vale 12. Y N lo movemos a AL y ahora AL vale 11. Y hacemos la multiplicación y la multiplicación nos va a dar, la multiplicación pues nos va a dar 132. Y eso se va a almacenar en AL. Perdón, la multiplicación. Pero recordemos que el resultado de la multiplicación siempre se almacena en AL. Entonces, AL ahora va a valer 32. Por eso es que aquí hago este movimiento de AL, porque AL va a valer 132, que fue el resultado de la multiplicación que hicimos aquí, que se almacena automáticamente en AL. Y ahora lo que tengo en AL lo voy a respaldar en el registro CL. Ya respaldado en el registro CL, voy a limpiar con esta función de XOR, voy a limpiar los registros, el registro AX, poniéndolo en ceros. Entonces, aquí CL, CL para no perdernos va a valer 132. Y aquí XOR lo que hace va a ser ponernos los registros en ceros. Voy a compilar para que se pueda entender un poco mejor y voy a intentar emularlo paso a paso después de las operaciones para que no haya ningún problema. Entonces tenemos entonces aquí con el ejemplo que estábamos era con el número 11, que nos pide número por número. Y bueno, voy a pausar aquí para ir, voy a dejar que continúe. Y aquí es donde empiezo a emular paso a paso. Entonces voy a ir paso a paso. Solamente que voy a mover un poco hacia acá. Y entonces aquí, como vamos a ir viendo en el código, en operaciones, voy a regresar un poco. Entonces aquí, lo que había dicho es que lo que tenía N, que era 11, lo voy a respaldar en BL.
Ahora observemos que BL ya tiene un B, pero que está en código hexadecimal, pero que en decimal un B es 11. Entonces, BL ya almacena un 11. Y ahora aquí hacemos la suma de A de BL, que va a ser la suma de N2, que vale 1, con BL, que vale 11, ¿no? Entonces ahora ya tenemos un C. Y recordemos que un C en decimal, pues es un 12. Y ahora aquí movemos aquí como N, como moví N, que seguía valiendo 11, lo moví al registro AL. Entonces aquí AL vale 11 para realizar ahorita la multiplicación. Entonces ahora sí hago la multiplicación de AL con BL, que era 11 por 12, y eso nos va a dar 132. Entonces aquí, como podemos ver, aquí está el resultado. Y aquí lo podemos ver en hexadecimal, que son los 132 que nos tenía que dar. Y ahora sí, lo que decía del XOR, que es para limpiar los registros. Bueno, aquí primero muevo el valor el resultado de la multiplicación, lo muevo de AL, lo respaldo en CL y aquí ya está el respaldo. Y ahora lo que hacemos es poner a X en ceros con el XOR para limpiar los registros X y ahorita poder llevar a cabo la división. Entonces ahora, para poder llevar a cabo la división, ya estamos en este último paso de dividir entre 2. Ahora lo que hacemos es que, lo que hacemos es que ya tenemos el resultado de la multiplicación. Ahora solamente nos falta dividir entre 2. Ahora lo que hacemos aquí es mover el registro BL un 2 para poder dividir entre él. Entonces ahora movemos a registro, veamos que ya están en ceros con el XOR, el registro X, y ahora movemos a BL un 2 y aquí ya movemos el resultado que tenemos en CL a L de nueva cuenta, que es el 84, que son los 132. El resultado de la multiplicación lo volvemos a mover a L para poder llevar a cabo la división, ya que necesitamos tanto del registro H como del registro AL para poder almacenar el cociente y el residuo de la división. Entonces aquí ya eh, ya movimos el 132 que teníamos en CL al registro AL y el 2 al registro BL. Entonces ahora sí, con la instrucción, con el ajuste AM, ajustamos y hicimos la división aquí. Ya hicimos la división, ya está la división, y eso, bueno, nos da un 42 hexadecimal, pero que en decimal es 66 y que es un resultado correcto. Ahora ajustamos con el ajuste AAM, y bueno, aquí tenemos el cociente y el residuo tanto en el registro H como en el registro AL. Y bueno, sumamos los 30H a cada uno de los registros que estaban en BX. Bueno, aquí primero hicimos al respaldo de lo que tenemos en AX, que era tanto el cociente como el residuo. Y movemos lo que tenemos en AX, lo respaldamos a BX. Y ahora sí, hacemos el ajuste en BX, sumándole 30H para pues desempaquetarlo del código ASCII. Y bueno, aquí ya solamente apuntamos con @data a una cadena de caracteres llamada divisor que nos va a imprimir. Lo único que va a ser imprimirnos el resultado. Entonces todo esto pues solamente es para imprimirnos el resultado. Y aquí, como podemos ver, solo nos va a imprimir la cadena llamada resultado. Y ahora sí, imprimimos ahora sí con el resultado y la interrupción 21H, pues vamos a imprimir el resultado, que es 66. Bueno,
para que esto quede un poquito más, pues más real, vamos a realizar un problema que, bueno, dice así: Pedro hace una reunión en su casa, en el primer minuto llega una persona, en el segundo minuto 2 personas, en el tercer minuto 3 personas, y así sucesivamente. ¿Cuántas personas habrán llegado al cabo de 10 minutos? Y bueno, la solución es que, bueno, vemos que en el primer minuto llega una persona, en el segundo minuto 2 personas y en el tercer minuto 3 personas. Entonces nos pregunta que después, que pasado al cabo de 10 minutos, ¿cuántas personas habrán llegado? Bueno, entonces solamente es una suma del 1 hasta el 10. Y bueno, aquí ya hice las operaciones de 10 por 10 más 1 son 11, 10 por 11 son 110, entre 2, estos son 155. Ahora, con el programa que realicé, vamos a comprobar que esté funcionando y que esté corriendo, pues esté funcionando de la manera óptima para poder llevar a cabo estos pequeños problemitas de suma de números. Entonces, pues vamos a compilarlo y ya nos imprime pues todas las cadenas de caracteres que habíamos definido al inicio, la representación geométrica, que bueno, esta solamente es la representación geométrica de la suma de 7 números primos, bueno, no primos, sino de naturales, y bueno, ingresan n números a sumar, que era, bueno, de acuerdo al programa que tenemos por acá, que son 10 personas, entonces vamos a asegurarnos de que esté corriendo, bien, entonces ingresan en números a sumar, pues 10. Entonces ya nos pide el segundo dígito y bueno, la suma de Gauss aquí pues son los 10 por 10, que hace la implementación de la fórmula, dividido sobre 2 y ya nos va a imprimir el resultado, que es 55. Y como vemos, el programa está funcionando correctamente. La realización, solamente una última cosa que aclarar es que este programa no realiza sumas más allá de 13, porque lo que pasa es que ya las multiplicaciones empiezan a hacer con números de 32 bits, entonces puede haber desbordamiento de registros. Entonces este programa está limitado solamente del 1 hasta el 13. No puede, si yo ingreso, por ejemplo, si yo ingreso un 15, por ejemplo, me va a dar un resultado erróneo, ya que las divisiones no las va a realizar correctamente. Entonces, esa es la única limitante que tiene este programa. No opera con números mayores de 13, debido al problema de los movimientos de registros para las multiplicaciones ya con números muy grandes. Entonces, por ejemplo, si yo aquí pongo un 15, me va a dar un resultado erróneo, porque no puedo utilizar registros más para números, no hago uso de registros como EAX para almacenar números así de grandes. Entonces aquí pues vemos, me da un número pues erróneo, puede haber desbordamiento. Entonces este programa solamente está limitado del 1 al 13. Y bueno, de mi parte eso sería todo. Y bueno, voy a dejar de grabar. Y bueno, hasta luego, profesora.